nosotros vivíamos en la zona de Tepito, Peralvillo, y allí primero en un edificio donde había 4 familias, la nuestra, la de Marcos Rosenbaum, la de Samuel Gittler, que acaba de fallecer, y la de Carlos Gittler, su primo, que hace muchos años se fue al Weizmann en Israel. Curiosamente, los 4 salimos científicos. Y siempre nos preguntábamos, bueno, ¿qué fue? Si hubo un ambiente especial, no lo sé. Pero en el caso de Marcos y mío, su papá y mi papá eran socios. Entonces teníamos mucha amistad, la tenemos hasta ahorita, y siempre fuimos muy curiosos. Entonces hacíamos toda clase de invenciones y diabluras. Su papá y mi papá eran socios en un depósito de fierros viejos en la calle de Matamoros. Entonces, entre los fierros que vendían, pues había piezas de máquinas de escribir, piezas de motores y todo. Entonces, nuestra ilusión era construir un submarino. ¿Dónde lo íbamos a meter? Me imagino que en Xochimilco o cosas así. Pero éramos muy inquietos. Cuando llevamos... bueno, yo llevé la clase de química, estudié la secundaria en el Talbot. Él se fue al Colegio Universitario México. Pero en el Talbot, cuando llevé la clase de química, nos dieron allí como ejemplo de lo que es una mezcla, la fórmula de la pólvora. Entonces, ¿qué es? Tú sabes, azufre, nitrito de potasio, carbón. Entonces, con la idea de hacer pólvora, Marcos y yo nos juntamos, ya vivía yo en Lindavista, a hacer pólvora. No se nos ocurrió que esas cosas se mezclan húmedas, no secas. Entonces, de milagro no se prendió y hicimos nuestro pequeño Itacate y por ahí en los llanos, en Lindavista, que entonces estaba todo vacío, por ahí lo tornamos. Entonces yo creo que esta afición surgió de esta imaginación que teníamos. Por ejemplo, Marcos tenía un tío que vivía, hermano de su mamá, que vivía en Chicago, y me acuerdo que llegó una vez y nos platicó de los topos, y que hacían agujeros en los jardines. Entonces ahí había un jardín, el jardín de Santiago, y Marcos y yo nos poníamos a hacer agujeros para buscar topos. Después supimos del tesoro de Cuauhtémoc, que lo había escondido cuando llegaron los españoles, entonces hacíamos los agujeros a ver si encontrábamos el tesoro. Obviamente. ¿Cuántos años tenía? Pues mira, yo calculo que unos 10 años, algo así, porque cuando cumplí 13 ya vivíamos en la Lindavista, y esto es cuando vivíamos en la colonia Cuauhtémoc, o antes allí en la calle Jesús Carranza, en Tepito. Entonces te digo, sí fue una infancia, digamos, interesante. Quizás también haya ayudado en que en esa época, pues, yo era muchacho regordete, malo para los deportes, y entonces pues yo estudiaba en el colegio israelita primero, creo que estudié ahí hasta el 4º año, y luego me cambiaron al Talbot. El israelita estaba en la calle de San Lorenzo, no sé dónde esté ahora, y entonces pues allí, digo, en el Talbot, en secundaria tuve 2 maestros excelentes que recuerdo con mucho cariño, y que menciono, haciendo un paréntesis, cada año la Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos saca un volumen, cada 3 años, perdón, un volumen con las biografías científicas de sus miembros más destacados. Entonces me pidieron, y acaba de salir el año pasado, un escrito que hice en el que relato muchas de estas cuestiones y de cómo me inicié en la ciencia. Realmente ahí estos fueron 2 maestros, que fue uno Gilberto Hernández Corzo y otro Luis O. Batres. Hernández Corzo era el maestro de geografía, y creo que fue el primero que nos habló de los libros de Opain, del origen de la vida, en fin, de todas estas cuestiones, y también el maestro de biología. De hecho, cuando después me fui a la preparatoria, acabé ayudándole en el Talbot en las prácticas de biología, como profesor, bueno, como ayudante.
que por cierto me peleé con ellos porque no me querían pagar, porque mi papá se había retrasado en la colegiatura, porque mi hermana Ilana, la que vive en Megiddo, en Israel, estudiaba allí, y porque mi papá se había retrasado no me querían pagar. Entonces me enojé mucho con ellos, dije, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Pero ellos me motivaron mucho en la cuestión de ciencia. Hasta entonces, lo que fue realmente la escuela israelita y el Tarbut era un universo demasiado cerrado, tipo, tipo gueto casi, ¿no? El contacto que tenía yo con el medio no judío era muy limitado. Entonces, cuando acabé yo la secundaria, había que ir a la preparatoria, y la decisión que se tomó y que tomé fue que quería ir a la Nacional. Sí, una de las cosas que a mí siempre no me gustó de estar en la escuela, siempre con los mismos compañeros, siempre con las mismas cosas, era que una vez hacías fama de algo y ahí se te quedaba. O sea, no sentía yo posibilidades de renovación, ya cada quien como que ocupaba su lugar, ¿no? Y entonces entrar a la escuela nacional, para mí la preparatoria fue enterarme de otro mundo, de un mundo realmente muy rico, muy interesante. Un día Gilberto Hernández Corzo, con el que seguía yo en contacto, pues resultaba que su hermano Rodolfo era director del Politécnico. Entonces me dijo, ¿por qué no iba yo al Politécnico a ver qué investigaciones había? Entonces me organizó una especie de tour que para mí fue determinante porque fue la primera vez que vi laboratorios de investigación. Lo que más me impresionó allí fue el grupo de republicanos españoles que habían venido y que científicos, uno de ellos Álvarez Bulla, con el que después trabajé, me enseñó el laboratorio. En fin, fue un despertar. Entonces decidí cambiarme a ciencias biológicas. Sí, Álvarez Bulla era republicano español. Su padre tenía un puesto muy alto en Marruecos, y cuando vino Franco y todo eso, mataron al padre, lo fusilaron, en fin, y él se fue a la Unión Soviética, porque surgió la Guerra Civil Española. Entonces él quería ser piloto, pero entonces fue cuando ya no pudo regresar a la Guerra Mundial y se quedó allí, estudió medicina y fue discípulo de Anochin, que a su vez había sido discípulo de Pavlov. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con Ramón, justamente trabajé en reflejos condicionados, un poco en la escuela de Pavlov y todo. Ahí también conocí, ya de más edad, Salomón Calderón, que él era bioquímico, fue una gente extraordinaria. Su mamá había nacido en Jerusalén, judíos sefarditas, ¿no? Y con él también hice mucha amistad. Y todo ese grupo estaba también otro, que Alberto Saltiel y su hermano Enrique Saltiel, que también estaba ahí. Y con este grupo, pues fue cuando, bueno, mi interés en la cuestión de Israel y todo eso pues venía desde antes, ¿no? Uno de mis tíos, no sé si lo conoces, Gershon Sevnovati. Bueno, él... Gershon, sí, Sevnovati. Sí, él estuvo en el Hashomer y fue uno de los primeros cuando surgió el Estado de Israel, que se fue y estuvo en el Kibbutz Nekba, y luego lo oyeron cuando se declaró la independencia de Israel, bueno, la creación del Estado de Israel. Hubo en la guerra, lo hirieron de una pierna, regresó, en fin, tuvo operaciones, todo, pero la idea, digamos, de irse a Israel ahí estaba. Después él se regresó, se casó con Raquel Brown, se fue para allá, y mis abuelos también, los papás de mi tío, mis abuelos maternos, los paternos nunca los conocí, vivían en Nueva York. Es una cosa curiosa, mi papá vino pues era un pueblo al sur de Lituania, a veces era Bielorrusia, al sur de Vilnius, a veces era Polonia, a veces esto, y toda su familia
cercana, digamos hermanos, y sus papás se fueron a Nueva York. No sé por qué él era el más joven, se vino a México, me imagino que había una cuota, ¿verdad? Y entonces se quedó aquí, quizás con la idea de que después irse a Estados Unidos, que de hecho se fue. Aquí él anduvía, antes de trabajar en eso, andaba de vendedor ambulante con su mochilita vendiendo ahí en los distintos pueblos, y se fue a Estados Unidos, pero en los 29, 30 regresó, supongo por la crisis económica que hubo en Estados Unidos, regresó, y en el 31, 32 fue cuando conoció a mi mamá. Ellos venían de la familia de mi mamá, vinieron de Ucrania, ¿verdad? Era una familia pues más acomodada. Las leyendas cuentan que mi abuelo, Moisés, pues era muy apuesto, muy galán, y cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, los reclutaron en el ejército del zar. Entonces ahí se fue a la guerra y ya había estado recién casado, y mi abuela había quedado embarazada de mi mamá. Y fue la guerra y en 4 años no regresó. Ya lo daban por muerto, hasta que alguien del pueblo regresó y dije, Moisés, no, pues por ahí anda. ¿Dónde? Pues lo agarraron prisionero, está en Hungría, y pues parece que no la está pasando tan mal porque una condesa húngara se lo llevó de jardinero, ¿verdad? Entonces aparentemente le daba toda clase de servicios, ¿no? Entonces la abuela se enojó y fue a buscar, lo encontró, lo agarró de la oreja y dice, ahora vienes conmigo. Cuentan, ¿verdad?, que tuvo que pagar un rescate probablemente. Y la leyenda familiar cuentan que se escaparon en la noche y huían, y que la condesa los quería matar. De esto mi hijo, que hace cine, hizo un script, ahí te puedes imaginar perdiéndose en la nieve, en los trineos y huyendo de los lobos y de los sirvientes y todo. De eso queda un anillo que según mi tío fue regalo de la condesa, vete a saber. Pero el caso es que llegó a Rusia, fue cuando conoció a mi mamá, y fue cuando empezaron los pogroms. Bueno, no empezaron, hubo varios pogroms, matanzas muy, muy fuertes, y se escondían en los bosques, y pues ya fue la revolución después. Ahí tengo unas cintas que grabó mi mamá cuando vivía, de pues, las matanzas que hubo, terribles, ¿no? Sí. Ella tenía 6 años, todo, y también de lo que cuenta mi abuela, que estaban escondidos en el bosque y mi mamá empezó a llorar y todos empezaron a decir, callen la niña, nos van a encontrar. Entonces que mi abuelo, tratando de taparla, medio le estaba asfixiando, y entonces mi abuela llegó y le dio un buen golpazo, ¿no? Y ahí está, al abuelo, sí. Y llegaron a México, y pues el abuelo era una gente muy, muy festivo y, pues, casi, y muy amiguero. Entonces gastaba casi todo con los amigos. Y entonces la que realmente sostuvo la familia fue la abuela, que la abuela, para seguir, estaba mi mamá y mi tío Gerson. Mi mamá debía haber tenido entonces unos 10, 11 años o más, no sé, pues se casó a los 19. Entonces la abuela compraba pescado en el mercado de la Viga, entonces había canal de Xochimilco hasta aquí, y lo andaba vendiendo en las calles. Acabé la carrera, fui un muy buen alumno, pero de alguna manera pues no conseguía yo trabajo, no conseguía yo, pues ahí ni siquiera puesto de auxiliar de investigación, ahí todo estaba muy politizado, el Politécnico. Entonces hice un acuerdo con mi papá, que si en un año no conseguía yo trabajo como fisiólogo, que era lo que yo quería, o como biólogo, entonces estudiaba lo que él quería. Él quería que fuera ingeniero mecánico, los fierros, y que yo iba a trabajar con él a ayudarle en el negocio. Nunca me interesó, la verdad, el negocio. Curiosamente, yo tenía un amigo de ciencias biológicas, yo era de la generación de Salomón Calderón, que eran 6, 7 años mayores que yo. Juan Manuel Gutiérrez Vázquez ya murió.
Entonces no sé cómo surgió en la conversación, lo vi y él me dijo, no, pues ahí está ese trabajo. Bueno, yo estuve trabajando un año con García Ramos y luego me dijo que pues se cambiaba a la Facultad de Medicina. Yo estudié biólogo, ¿ves? Sí, en la Facultad de Medicina, pero él no podía conseguir un nombramiento para mí, pero sugirió que si me interesaba, podía yo ir al Instituto de Cardiología a trabajar con Rosenbluth. Para mí eso fue así un sueño, ¿no? Porque era, digo, yo había asistido a las pláticas de Rosenbluth en el Colegio Nacional y era algo así inaccesible, ¿no? Es casi como Moisés en el Sinaí cuando se iba a entrevistar con Dios, ¿no? Y entonces, pues acepté. Entonces vi a Rosenbluth, estuvimos platicando, pero en el interín, todavía estaba yo terminando mis cosas en ciencias biológicas por recibirme y todo eso. En el interín, Álvarez Bulla se casó con una muchacha, Elena Roses, la hija de Wenceslao Roses, bióloga, y recién casados estaban allí en una casa en Tlalpan, cuando estaban cortando un árbol y él vio que se le iba a caer la rama a su esposa, entonces por salvarla, de un empujón le cayó la cabeza a un árbol y tuvo fractura del cráneo y estuvo inconsciente un buen tiempo. Curiosamente, y entonces en esa época yo sentí la obligación de seguir manteniendo el trabajo en el laboratorio. Y el mismo Rosenbluth me dijo, espérate, no hay prisa, entonces cuando se reintegre Álvarez Bulla al trabajo, tú te vienes para acá. Y eso pasó justamente en el 57, yo estaba programado para entrar a trabajar con Rosenbluth en cardiología el 16 de enero de 1957. Nosotros vivíamos para entonces en la colonia Roma, la calle de Campeche y Manzanillo, o sea, y el Instituto de Cardiología estaba pues ahorita donde está el centro médico, o sea, era una distancia caminable si tú quieres. Entonces me quedaba muy bien, entonces fui ese día 16 de enero al laboratorio, llegué, empecé allí y al mediodía regresé a comer a la casa. Me encontré a mi papá que se sentía mal. No sabía qué, antes había tenido algunas cosas cardíacas, me asusté, le hablé al cardiólogo, vino el cardiólogo, lo examinó, Zaharías, ¿eh? Y me dijo que no había problemas, le dio unas medicinas y yo regresaba a cardiología, pero entonces fui con la muchacha que nos ayudaba a la esquina allí de Campeche, Insurgente, estaba la farmacia, compré las medicinas, se los di a la muchacha y yo me fui a cardiología. Llegando, una llamada de un vecino diciendo que regresara urgentemente porque había pasado algo. Y regresé y efectivamente había muerto mi padre. Ese mismo día, la única que estaba con él era mi hermana Malca, tenía 13 años, mi mamá estaba en el negocio de fierros viejos. Entonces fue una tragedia tremenda. Yo pensé que si no me hubiera ido, a lo mejor pudiera haber hecho algo. ¿Sabes? Esos sentimientos de culpa que salen, que no sabe uno, el if, ¿verdad? Pero allí fue una cosa muy simbólica para mí, porque fue justamente el día que entré yo a trabajar con Rosenbluth, y yo quería hacer ciencia. Pero obviamente, ¿verdad? Pues estaba mi mamá sola con Malca, Ilana, mi hermana, la que vive en Israel, en Megiddo, ya se había casado, ya estaba allí, vinieron, y entonces hubo presión familiar, más o menos, ¿no? De que me dedicara yo al negocio de mi papá, ayudar, pues, qué clase de hijo era yo, que no, tú sabes todas las cosas. Y yo hice cuentas. El sueldo que me pagaban entonces eran 800 pesos. Me iban a pagar. La renta costaba 500 pesos. Entonces yo hice cálculos
que con los otros 300 pesos podían comer mi mamá y mi hermana, y yo comer en el hospital de cardiología. Entonces hice cálculos y le dije a mi mamá, ya ten en cuenta, mi mamá entonces tenía 42 años, tampoco era una vieja. Claro, a mí me parecía ya de edad, porque pues uno las ve así, pero era una mujer joven. Entonces le dije, mira mamá, lo siento mucho, si tú quieres mejorar, trabaja. Lo siento, tienes que hacerlo. Y sí, consiguió un empleo allí en la Lagunilla, una casa de que vendían vestidos y esto. Digo, no fue fácil para ella de ninguna manera, ¿no? Pues para la familia fue, pues fui ejemplo de un mal hijo que se fue por su camino. Para mí pues fue el tratar de demostrarme, ¿verdad?, el decidirme a hacer ciencia era la decisión de mi vida, y así fue. Años después, cuando saqué el premio nacional, la ceremonia la presidía López Portillo, con mi medallita, invité a mi mamá que viniera de Israel. Vino, ¿verdad?, estaba muy emocionada y me dijo, qué bueno que no nos hiciste caso. Entonces te digo, eran estas ambivalencias, ¿no? Pero para mí fue pues una cuestión de obsesión, de una decisión, de un modo de vida, un modo de ser. Entonces estuve trabajando en cardiología. Ese año 57, ¿verdad?, fue todo lo que también nos casamos en noviembre, ¿verdad? Entonces fue determinante en mi vida por muchas razones. Fue mi entrada a cardiología, la muerte de mi padre y mi casamiento.